Buen día. Hola, profe, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, Buen día. buen día. Bueno, yo les quería recordar, porque me dijeron que los diga, que se toma asistencia, salvo un par de excepciones que tienen trabajo en este horario. Así que, o sea, si bien es virtual, el régimen de cursadas es el habitual. Salvo que se lo avise, por lo menos en mi clase, que se los avise con anticipación, yo las clases las doy el día pautado. Me sorprendió ahí ver si teníamos clases, porque salvo que le avisemos algún infortunio, nosotros las clases las damos. Así que bueno, buen lunes. Hoy vamos a empezar con la clase, con la unidad 3, los primeros 3 puntos, que es un tema muy importante, casi fundamental, que es la legítima hereditaria. ¿Tienen idea ustedes de qué hablamos cuando hablamos de legítima hereditaria? Háganme con la cabeza, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, la legítima es un tema central en el derecho sucesorio argentino, y yo traje 2 conceptos que están en cualquier libro de texto. Hay uno más corto, que es el que a mí más me gusta, y uno más largo, pero bueno. Yo quiero empezar por el de Mafía, y dice que la legítima es un derecho de sucesión sobre una porción determinada del patrimonio del causante, protegido por la ley. Esa es una porción en el patrimonio del causante que la ley protege. ¿Para quién? Para los herederos. Hay un concepto más amplio, que es de Pérez La Sala, que dice que la legítima es una limitación legal y relativa a disponer por testamento o donación, que lleva como consecuencia la reserva de una porción de la herencia o de bienes líquidos en favor de los legitimarios, de cuya porción pueden ser privados por justa causa. Antes se decía justa causa de desheredación. Como vimos la semana pasada, va a ser justa causa de indignidad en nuestra nueva legislación, invocada en el testamento. Entonces, este es un concepto más amplio. Dice que bueno, es una limitación legal relativa a disponer por testamento o donación, y ahora después nos vamos a meter en un tema que es muy lindo, es muy patrimonial, y los va a acompañar durante toda su vida profesional, porque siempre se habla más o menos de lo mismo. Entonces, relativa a disponer por testamento o donación, que lleva como consecuencia la reserva de una porción de la herencia o de bienes líquidos en favor de los legitimarios, de cuya porción pueden ser privados por justa causa de desheredación o de indignidad, invocada en un testamento. Entonces, después, que esto ya nos queda para la semana que viene, todo el tema del testamento, vamos a poder ver qué disposiciones se pueden establecer en el testamento. En el testamento no solamente le vamos a decir esto es para fulano, aquello es para mengano, sino esto no va a ser para fulano por tal o cual razón, como nos empieza a abrir el camino Pérez La Sala. Pero esta legítima hereditaria es un tema central en nuestra legislación porque sufrió una evolución, que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son? Ya vimos el concepto. ¿Cuáles son los caracteres de la legítima? Bueno, el principal carácter de la legítima es que es de orden público. Esto es orden público sucesorio. El orden público lo vamos a ver en el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación.
y es cuando la voluntad de los particulares no puede ser afectada o no puede alterar determinadas normas. Es una norma, o sea, las normas de orden público son normas imperativas, no pueden cambiar. Es así, ni aunque lo pacten las partes. Esto es lo que vamos a ver en estos 3 puntos de estas bolillas de hoy, y más que nada en el derecho sucesorio, cómo juega la tensión entre la autonomía de la voluntad y el orden público. Esto que estamos viendo en esta parte es orden público. Otra de los caracteres que tiene la legítima es que es irrenunciable de manera anticipada. Esto viene del derecho romano, donde nosotros estudiábamos, que no podían existir ni pactos de herencia futura, ni renuncia a herencia futura. Que esas normas nos decían que las deben haber visto en Civil 1, si se pactaban se tenían por no escritas. ¿Recuerdan esto? Bueno, este carácter también genera tensión, no se puede renunciar a la legítima hereditaria, no podemos renunciar de manera anticipada, aunque nos da esta nueva legislación una posibilidad en el artículo 1010 de, en determinados casos, poder pactar, eso ya lo vamos a ver más detalladamente en otra clase, sobre una herencia futura, pero no nos vamos a adelantar. O sea, acá tenemos una norma de orden público, uno de los caracteres de este orden público, de la irrenunciabilidad, que podría en determinadas situaciones ser pautada. Tenemos otros artículos que juegan acá, que hablan sobre la flexibilización de la autonomía de la voluntad. Si quieren anotarlos para leer después, que son el 2449, fue muy lento esto. 2449, que habla de la irrenunciabilidad, dice: es irrenunciable la porción legítima de una sucesión aún no abierta, y entre paréntesis yo le puse con la excepción del 1010, y ahora vamos a ver del 2286. El 2286 nos va a llevar un ratito, no ahora, sino al final de la clase, porque fue modificado recientemente. Que bueno, que son los tiempos de aceptación de la renuncia. Entonces, orden público y renunciabilidad. Y el último carácter es la inviolabilidad. 2447. Dice: el testador no puede imponer condiciones a la legítima, no puede establecer límites. Si lo hace, como vimos hace un ratito, ya sea de un lado o del otro, se tiene por no escrito. ¿Cuáles son las excepciones a la legítima? Como vimos y esbozamos por ahí, en 1010, en determinados supuestos. Pero hay 2 artículos que yo les voy a pedir que anoten y que después lo lean, que es el 2330 y el 2331, que no es más que la extensión legislativa en nuestro nuevo Código Civil y Comercial de lo que eran los artículos 51 a 55 de la Ley 14394. La Ley 14394 del año 54 rigió hasta el 1 de agosto del 2015. Esta era una ley ómnibus que trataba varios puntos. Uno, que hoy lo tenemos regulado en nuestra legislación privada, que es la presunción del fallecimiento. Otro tema muy importante de la 14394 que ustedes vieron en familia, es el régimen de vivienda, que antes se llamaba bien de familia. Por eso tenía varios temas muy importantes, ¿no? Que se trataron ya en el año 54. Y otro tema muy importante que tenía esta ley, que hoy está regulado en estos 2 artículos, 23, 30 y 31, era
el pacto de indivisión. ¿Saben lo que son los pactos de indivisión? Los pactos de indivisión es cuando por testamento el testador establece por un principio de solidaridad o de igualdad familiar que determinadas explotaciones no sean divididas o enajenadas por un periodo que no puede superar los 10 años, que es el máximo legal, o hasta que el menor de edad adquiera la mayoría. Esto que está hoy en estos dos artículos, en el año 54, estaba establecido como una excepción a la libertad de poder disponer de los bienes que, por ejemplo, uno puede heredar, cuando por motivos de mantenimiento de la explotación familiar, el mantenimiento de la empresa y en determinados supuestos, el testador entendía que necesitaban un tiempo para que esa producción pudiera seguir siendo, valga la redundancia, productiva. ¿Me siguen? Ahora el programa nos habla de sistemas de la legítima, que ahora nos vamos a remontar al pasado, pero yo primero le quiero decir un poquito qué pasa en el presente. En el presente, en la mayoría de las legislaciones, este concepto tan romano y tan antiguo de la protección familiar por una cuestión de solidaridad no existe. O sea, ustedes deben haber visto en muchas películas que por ahí es un disparate. O sea, yo no sé qué está bien y qué está mal. Les digo, esto es una cuestión para pensar uno. En muchas legislaciones, al no existir este límite legal de no disposición, se puede dejar todo el patrimonio a cualquier persona, humana o no humana. Ustedes han visto más de una película que le dejaban toda la herencia al gato. ¿Lo han visto o no lo han visto? Bueno, en las sucesiones legales, que nosotros no tenemos, donde se arman esas figuras de fideicomisos, etc., bueno, son otros sistemas, son otros regímenes. Nosotros venimos de un sistema latino de protección familiar, no nos imaginamos que esto sea de otra manera. Pero en el ejercicio, en el devenir profesional, a veces decimos, ¿por qué? Si no le habla, no lo asiste, no lo atiende, no se preocupa, y después vienen a ver cómo hacen para tratar de reducir, en beneficiar un heredero legitimario de un beneficio que entienden que es excesivo, o realmente poder proteger más a la persona que lo cuidó. Entonces, bueno, todas estas discusiones son las que desde la filosofía del derecho se plantean. Nosotros teníamos, ahora yo voy a empezar al revés, voy a empezar por Roma y vamos a ir volviendo, porque esto que estamos hablando hoy no está terminado acá. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestra legislación hoy, pero tenemos que saber que esto se discute para seguir reduciendo el ámbito de la aplicación de esta legítima. Están los extremos que quieren que desaparezca, y están los otros que quieren que por ahí tenga un margen mayor de maniobra. Pero bueno, esto se remonta a Roma. Desde el comienzo hasta el fin de la República en Roma, el pater familia tenía la libertad absoluta de disponer de sus bienes por testamento. Entonces tenemos, mira, esto empieza como yo creo que va a terminar. Pero bueno, en Roma era así, pero luego de conflictos familiares se comprendió que el padre que disponía totalmente de su patrimonio era un padre poco piadoso. Y así es que en los tribunales se empezaron a reformar determinadas instituciones, y a partir del año 40 a.C., por una ley que se llama la ley Falcidia, se crea este instituto de la legítima, que tenía como fundamentos los mismos fundamentos que usamos en la actualidad: defender los vínculos,
la participación proporcional de la herencia en todos los herederos, y el principio más importante, que era la solidaridad familiar. La pars hereditatis, como se llama en latín. Esto fue evolucionando, yo no se los voy a hacer muy largo, pero ustedes vieron el otro día que teníamos un derecho romano y un derecho germano, que era el derecho que evoluciona en el derecho medieval. Y los alemanes, los germanos, esos pueblos que estaban al norte del Imperio Romano, eran mucho más prácticos también que los romanos, que eran prácticos los romanos, pero los germanos eran más prácticos. Y a los conflictos establecieron una figura que era la de la reserva. La reserva, o sea, el testador tenía, o sea, la persona que después iba a ser el causante tenía esta posibilidad, o sea, ya tenía la imposibilidad de poder disponer de sus bienes de manera distinta, pero bueno, en el derecho medieval se crea otra figura, que es como un límite a la legítima, que se llama reserva. Y esa reserva germana era para poder disponer de manera distinta sobre una parte del patrimonio. Vélez Sarsfield usó ambas figuras, la legítima y la reserva, de manera diferente, generó algunos problemitas, y que se resolvieron bueno, en determinado plenario en el año 53, donde se reconoce esta pars hereditatis, se reforma en la 17711, y hoy en nuestro Código Civil y Comercial tenemos esa evolución, donde se suprime una figura que ustedes no vieron todavía, pero van a ver, que es la del legatario de cuota, donde, o sea, esto que les estoy diciendo yo que van a ver hoy, es la legítima. Mañana van a ver las acciones de protección de la legítima. Una de las acciones, o sea, dentro de estas acciones, ustedes van a ver que puede haber no solo herederos preteridos, personas que no fueron llamadas, sino que una vez que se ha adjudicado la herencia, pueden aparecer hijos, pueden aparecer otros herederos, pueden aparecer algún legatario, y ya no lo tenemos más el legatario de cuota, pero sí vamos a tener otra nueva figura que es el heredero de cuota. Y esto está en el 2450. Así que bueno, de esta pequeña evolución, ¿qué queremos decir? Que todo el derecho que va evolucionando, se va mezclando, se va utilizando, va generando problemas que se van solucionando, a veces por medio de los tribunales, a veces por medio de la doctrina, y a veces por medio de la legislación que toma todas estas fuentes, como vamos a ver al final de la clase de hoy, que está en el programa, y creo que es el punto más importante de un programa súper actualizado, porque esto que vamos a ver al final empezó a regir el 25 de diciembre del año pasado. Bueno, el programa también les pide la legítima y la porción disponible, esa reserva, eso que nosotros podemos disponer. Para eso ustedes ya vieron hasta acá lo que es el orden sucesorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la porción disponible? La porción disponible es un porcentaje de libertad. Es un porcentaje de libertad que podemos disponer en actos entre vivos. Esto es para que se ejecute mortis causa, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el momento en el que vamos a decir opera la legítima? ¿Alguno que se anime? ¿Cuándo opera? Muere la persona. Abril, decime. No sé quién habló recién. Cuando se muere la persona. O sea, la legítima opera. Sí, abril, profe. Perfecto, sí, porque veo que se pone amarillo alrededor, pero después no veo, está como lenta mi máquina. Perfecto, el momento donde empiezan a operar todas estas cuentas
es el mismo momento de la muerte del causante, el momento del hecho jurídico muerte. Entonces, si en vida una persona le dona al hijo un campo, ¿afecta la legítima hereditaria? Al momento de la donación, no. Imagínense, yo siempre lo pongo de ejemplo porque es muy pavo, pero imagínense Messi. Hace 20 años le donó, qué sé yo, al hermano un departamento en Rosario. Mañana fallece Messi. ¿Afecta la legítima de Messi un departamento por ahí de $100.000? No, en Messi no, en la mayoría de los mortales seguramente sí. Entonces, el momento de las cuentas, de empezar a ver ustedes, cuando empiecen a trabajar como abogados, es afecta, no afecta. Es como cuando te dicen acá en la escribanía, no me importa porque se viene ganancial. ¿Sí? ¿Cuándo opera la ganancialidad? ¿Cuándo opera la legítima? A partir del divorcio, por ejemplo, en un matrimonio, o a partir de la muerte. Todos los matrimonios culminan por muerte o por divorcio. Y a partir de ahí están todos estos efectos que nosotros tenemos que analizar. Entonces. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, Manuel. Pero si hay una donación, ¿no adquiere la propiedad del, por ejemplo, el hermano de Messi, el Sí, departamento? la adquirís en ese mismo momento. Por Pero eso, yo no les forma estoy... parte de la legítima. Sí, yo te estoy haciendo el Ah, introito al ah, problemón que tenemos con todas las liberalidades. claro. ¿Por qué? Porque el derecho que ustedes ahora están viendo y se están metiendo muy de a poquito, como cuando uno se mete en el mar y hace frío, que va paso a paso, de momento viene la ola y ahí te mojaste todo. Acá estamos yendo despacito. Esto, Manuel, que vos decís, uno adquiere la propiedad, pero el tema es las consecuencias jurídicas que tenemos con todas las liberalidades, con todo lo que recibimos en vida a título gratuito. Entonces, la legítima se computa a partir de la muerte del causante, pero a partir de la muerte del causante empezamos a ver, querido, a vos, papá, te donó el departamento, a mí no me donó nada. Vamos a empezar a ver qué acciones tenemos para recuperar esa pars hereditatis, esa solidaridad, esa igualdad entre todos los herederos. Pero a eso vamos a llegar dentro de 10 minutos, porque esto es fácil. Entonces, la legítima, la porción disponible, opera sobre esta autonomía de la voluntad, ¿sí o no? Sí, porque nosotros vamos a decir, yo puedo modificar dentro de la posibilidad que me da la ley, beneficiar a uno por sobre el otro. La ley me da, que ahora vamos a llegar, la posibilidad de obligatoriamente mejorar a alguien si tiene algún problema que los demás tienen que aceptar. Pero bueno, acá estamos como poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces, la porción disponible dijimos que es un porcentaje de libertad que nosotros podemos disponer por testamento o por donación. Acá volvemos a Civil 1. Los actos jurídicos de transmisión pueden ser entre vivos o mortis causa, ¿verdad? A título oneroso o a título gratuito. Y todos los problemas se generan cuando son a título gratuito, porque acá tenemos que ver cómo juega esa solidaridad familiar, cuando un causante benefició en vida o por testamento a uno por sobre el otro. Eso después lo vamos a ver en testamentos, pero acá juega el testamento y la donación, que ustedes lo van a escuchar muchas veces cuando la gente le dice, escribano, yo quiero hacer una donación en vida. Y sí, no hay otra manera, porque después ya no podemos donar cuando estamos muertos. Esto lo van a escuchar, son millones de clichés que yo siempre me sigue sorprendiendo, pero bueno, ¿qué significa esto? Quiero dejar ordenado mi patrimonio ahora que estoy vivo, o dígame,
cómo hacemos para poder dejar ordenado el patrimonio cuando no estemos por medio de un testamento con cláusulas que sean respetadas y que sean eficaces. Entonces, esta libertad testamentaria, que es muy pequeña, pero es mayor que hace 6 años, se llama porción disponible. Y en el Código Civil